Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a Marina Kalaijian. Bienvenida. Gracias, Mariano. ¿Cómo estás? Al contrario, bien, y una alegría que estés acá. Marina es psicóloga, es coach con orientación de carrera, también se encarga de lo que es el acompañamiento vocacional y es docente también de la carrera de Relaciones del Trabajo, así que y en Exacto. otras universidades, pero bueno, yo la conozco y muy cercanamente de ahí, así que más que un placer que nos acompañes. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, Marina, la verdad que vamos a ir recorriendo seguro muchos temas, pero como para romper el hielo, ¿no? Me gustaría preguntarte, o sea, en general, ¿cuándo es el momento, ¿no? Donde hay un clic y yo tengo que darme, o me doy cuenta que tengo que cambiar en mi carrera profesional? Mira, es una pregunta difícil. Hay como muchas situaciones diversas, ¿no? La mayoría de las veces empieza como un malestar que tiene que ver como con una crisis con respecto a pensar ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? O sea, me empiezo a preguntar un poco más por el sentido de mi trabajo. En otras ocasiones las personas están con síntomas físicos, empiezan a, digamos, perder el apetito, la empiezan a pasar mal en su lugar de trabajo, tienen insomnio, la verdad, algunos la pasan muy mal. Otros se empiezan a encontrar con situaciones como que entran en crisis con los valores de la organización y les parece que lo que la organización defiende o lo que la organización promulga de alguna manera no coincide con lo que pasa realmente. Y en otras personas lo que termina pasando también es que hay como una crisis de identidad, ¿no? O sea, hay crisis vitales a lo largo de la vida donde las personas se hacen preguntas con respecto a su propia identidad, pero también con respecto a por qué hacen lo que hacen, por qué están donde están, qué sentido tiene seguir haciendo las mismas cosas que venimos haciendo hasta el momento y todo eso. Y ese suele ser como el puntapié para empezar a replantearse o a pensar, bueno, vale la pena, estoy en el lugar correcto, estoy bien donde estoy, me siento cómodo, me siento incómodo, digamos, reconectar con su propia esencia es un poco lo que está faltando para poder continuar el mismo laburo, ¿no? Algo así. Ahora, cuando me imagino eso de ser un proceso, ¿no? Donde uno encuentra quizás la respuesta y dice, bueno, tengo que ir para este lado y esa nueva carrera, una nueva versión, tiene como diferentes objetivos. ¿Dónde se frenan la mayoría de las personas, capaz al momento de encarar ese cambio hacia esa nueva versión? Sí. Mira, hay varios frenos. Algunos obstáculos tienen más que ver con cuestiones propias de miedo a perder lo que tenían hasta el momento y a quedarse sin nada, digamos, ¿no? Miedo también en el plano económico, por supuesto. Algunos, digamos, vienen muy justo y tienen poca capacidad de ahorro y entonces, digamos, soltar lo que tenían en ese sentido es difícil. Pero también hay personas que tienen otro tipo de obstáculos que tienen que ver mucho con los prejuicios y los preconceptos y con qué les devuelve la mirada de los otros, ¿no? Tu pareja, si no te apoya, por ejemplo, tu familia, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Por qué no te quedás seguro donde estás? Estás, ponele, cerca de la edad de jubilarte o tantos años le dedicaste a esto, ahora te vas a ir, ¿no? Como que aparece mucho la mirada de los otros y, digamos, y es una cuestión que tenemos que trabajar mucho en los procesos de coaching de carrera, en poder separar eso y poder tratar de revincularse realmente con lo que es importante para uno mismo. Ahora hay algo que capaz recorre, ¿no? La vocación, o sea, esta idea de por qué yo voy a trabajar cada día. A veces, bueno, se llama sentido, otros lo orientan a esta idea de propósito. Algunas personas debe pasar que sienten que no se alinean con un propósito, les cuesta encontrarlo. ¿Cómo es el camino para buscarlo? Interesante. El otro día escuchaba una charla donde hablaban de vocación como esto de un llamado, digamos, y que en realidad, digamos, ese llamado si existe, si no existe. Yo lo trabajo desde la construcción de un sentido. A mí me parece que yo he hecho cambios vocacionales. Por ejemplo, yo empecé estudiando medicina y después me di cuenta que quería
que no iba a poder tolerar, digamos, lo que era la carrera de medicina para después dedicarme a la salud mental, que es lo que finalmente terminé dedicándome. Entonces, pero entendí que ahí lo que estaba fuerte en mí tenía que ver con el servicio al otro, ¿no? Y que elegía un camino o elegía otro tenía que ver con eso. Y que mi interés por la medicina era más un interés intelectual, un interés de algo que me interesaba conocer, saber, me sigue interesando, pero que realmente no estaba vinculado con el quehacer cotidiano. Yo creo que el sentido y el propósito son parecidos en algún punto y tienen que ver con conectar con uno mismo, con lo que a uno realmente le gusta, le interesa, podemos hablar de pasiones o no, se discute también todo el tema de la pasión, pero tiene que haber un interés genuino en el tipo de actividad y tiene que haber también algo que sí, que sea trascendente, digamos, ¿no? Que no sea solamente con un criterio utilitario. O sea, vos lo sabés porque damos clase en la misma facultad, el sentido del trabajo claramente fue cambiando de alguna manera a lo largo del tiempo y lo que se pensaba en una época que era solamente que la gente trabajaba por dinero, sabemos que ya no es así. Y que hay muchas otras cosas que influyen para que uno decida o elija uno u otro trabajo. Hoy las ofertas, digamos, tienen que ver con montones de cuestiones, pero principalmente lo importante es tratar de conectar con lo que para uno es importante y en eso que es importante para uno, qué está dispuesto y qué es lo que quiere dar a los demás, qué es lo que quiere transmitir, cuál quiere que sea el legado, digamos, ¿no? O sea, no legado en términos de herencia, sino, bueno, ¿cómo quiero impactar yo en el mundo con lo que hago? Y por ahí pasa la construcción de sentido. Ahora, yo me imagino, bueno, hasta ahora venimos capaz charlando de reconstrucción o de esta de reorientación, ¿no? En algún punto, gente que tiene unos 20, 25 años, una cantidad de años de carrera, pero también sé que acompañás a adolescentes, ¿no? En esta orientación vocacional. Sí. ¿Qué diferencias y qué similitudes encontrás entre un proceso y otro? ¿Encontrás a alguien que está al principio, ¿no? Tratando de descubrir ese mundo de trabajo y otro que viene, ¿no? Ya con varios recorridos? Mirá, una diferencia importante tiene que ver con la ausencia de información. Los chicos, los adolescentes, últimamente están muy poco proclives a la búsqueda de información. Hay que impulsarlos, ayudarlos, darles muchas herramientas para que ellos se puedan vincular con eso. En términos de se conectan más con lo que les gusta y con lo que les interesa, van por ese lado, se pueden poner, digamos, en posición de poder conectar con eso, pero les cuesta mucho hacer el clic con el mundo del trabajo. Los adolescentes tienden a pensar en su próximo paso, que es la facultad, ¿no? Entonces piensan qué materias les gustan, qué materias no les gustan, si tiene mucha matemática, si tiene poca, digamos, ese tipo de cosas. Ahora, en el trabajo de orientación vocacional lo que tratamos de hacer más que nada es ayudarlos a pensar en el siguiente paso, en lo que viene después de la facultad, que es el mundo del trabajo. Entonces ahí sí ayudarlos a entrevistar gente, mirar videos, googlear, buscar, digamos, información sobre cómo es trabajar de eso que ellos están pensando. Entonces, angustias pueden ser parecidas, obstáculos están los mismos porque también está la mirada de los padres, sobre todo, muchos padres presionan sin desearlo, ¿no? Y sin quererlo, pero digamos, su mirada siempre influye en los chicos como para que ellos se decidan por alguna profesión o por otra que o es muy valorada en la familia o que les va a traer mucho rédito económico, eso es lo que ellos piensan. Ahora, desde mi mirada, yo uno los dos, digamos, caminos, pensando que tanto desde la orientación vocacional como desde lo que es el coaching de carrera, la gente tiene que conectar con el tipo de actividades que disfrutan y que saben hacer, digamos, y que les salen bien, pero que sobre todo disfrutan, y pensar que eso, ¿cómo puede impactar en los demás? Y ahí sí se empieza a construir una orientación realmente sólida. Ahora, en este mundo, ¿no? que viene cambiando, ¿no? Y con una aceleración cada vez más rápida, donde las carreras que capaz en 5 o 10 años no existen hoy, ¿cómo se trabaja esta concepción de decir, bueno,
estás mirando el paso siguiente a una carrera que va a llevar 5 años. Que no sabemos si va a existir no después de que te recibas. Va a existir después de que te recibas. Exacto. Que sin embargo creo que todo el modelo educativo está desafiado en algún punto en ese sentido, porque digo, todas las carreras tienen como una obsolescencia anunciada. Sí. Pero lo cierto es que, bueno, en este caso vos estás tratando de trabajar como a alguien que se imagine qué va a pasar con algo que todavía no existe. Sí. Digo, cada vez más difícil debe ser. Mira, es difícil, pero si nos paramos en lo que tiene que ver con la decisión o la elección relacionado con lo que son tus verdaderos intereses y lo que a vos te gusta, yo estoy convencida, porque hace muchos años también que me dedico a esto, que uno lo hace producir. Lo hace producir, va a encontrar los puentes, va a encontrar las maneras de que eso funcione. Vos pensá, te preparás para una carrera que a lo mejor no te gusta, pero pensás que va a tener rédito económico, pero tampoco sabemos qué va a pasar dentro de 5 años cuando te recibas, porque en realidad la aceleración de la inteligencia artificial, vos lo sabés muy bien, está cambiando el paradigma del trabajo y el mundo del trabajo de una forma, o sea, lo que se pensaba hace un año ya es diferente. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para eso? Y, digamos, por un lado, adquirir competencias digitales, sí o sí, porque eso si no, no vamos a poder sobrevivir de ninguna manera en el mundo del futuro, pero siempre tratando de vincular con una actividad que realmente nos guste. Porque pensá que haces algo que no te gusta, porque pensás que te va a dar plata, y después termina siendo que es reemplazado por la IA, y ya está. Claro. O sea, ni hiciste lo que te gustaba, ni fue reemplazado por otra cosa. Por lo menos, si vos te enfocás en lo que realmente te gusta y te interesa, buscas la manera de ligarlo, linkearlo. Hay que estimular mucho también la creatividad en este mundo nuevo que nos está tocando vivir. Ahora, ¿vos crees que la IA en algún punto está ayudando, por ejemplo, en este camino de descubrir o de encontrar esas nuevas profesiones también? La IA nos ayuda. De hecho, la usamos en los procesos, la estamos incorporando en los procesos como parte de lo que implica, digamos, el unir cuestiones con otras cuestiones. Realmente está presente y, digamos, un poco lo que se está diciendo en todos lados es esto. O sea, ya no es si usás o no usás inteligencia artificial, es cómo la usás y cómo le sacás el mayor provecho, porque quien no la aprenda a usar va a quedar afuera. Definitivamente. Los chicos muy jovencitos la tienen muy clara en ese sentido, la usan para todo. De hecho, también hay un mal uso, ¿no?, de la inteligencia. Sí. O sea, todos los chicos que consultan como si fuera un terapeuta o digamos, estos diálogos que se conocieron, que hay diálogos íntimos, que hay cuestiones que como que escapan ya a lo que es usarla como una fuente de información, es un poco riesgoso. Pero en definitiva es una competencia que tenemos que tener y que tenemos que adquirir porque está cambiando el mundo en el que vivimos. No es el mismo mundo ni que hace un año, Mariano. O sea, yo estaba mirando las competencias propuestas para el 2025, por ejemplo, para el mundo del trabajo por el Foro Económico Mundial y en el 2025 un nuevo análisis te propone otras competencias, donde las 3 primeras están completamente relacionadas con la inteligencia artificial y con la alfabetización digital. Entonces, realmente eso está presente todos los días en nuestra vida. Bueno, LinkedIn tiene una tasa que dice que en los próximos 5 años el 30% de los skills que se buscan justamente en la red van a cambiar. O sea, y que esa tasa se duplicó en velocidad, que era antes 5 años para atrás, era 15% seguramente. Nada más. Entonces, eso es un ciclo que medio que va acelerando sí. De manera que escala, ¿no?, de manera exponencial. Sí. Ahora, yo me imagino, bueno, por el lado tecnológico hay mucho para trabajar, o sea, y seguramente eso también nos ayuda en las máquinas, pero en estos procesos hay bastante de lo emocional, ¿no? Sí. Las personas tienen que estar como bien plantadas para avanzar en cualquier caso, para todas las cosas que pueden abrirse a partir de esa discusión interna. ¿Cómo se prepara alguien emocionalmente para un proceso de este tipo? Mira, algunas personas vienen a los procesos y ya cuentan con un espacio terapéutico en el que trabajan, digamos, cuestiones relacionadas con sus propias ansiedades y sus propios miedos y cosas que les pasan a ellos y las trabajan en ese espacio terapéutico.
Cuando vienen personas que no están, no cuentan con esa posibilidad o no la están teniendo, tenemos que estar como mucho más atentos a qué es lo que va surgiendo y hay que ayudarlos y acompañarlos y establecer, digamos, como distintas posibilidades, trabajar con estas creencias que pueden ser creencias limitantes, buscar la forma de que las personas traten de conectarse consigo mismas y aprender, digamos, tomar este proceso como una situación de aprendizaje sobre uno mismo, no es sobre un cambio de carrera, ¿no? No es solamente vengo a cambiar de carrera. Si te contara las anécdotas que tengo de las cosas que le pasan a la gente cuando vienen ¿Puedes contar, estos o sea, procesos, si de una que tengas así, que te acuerdes, que digas... No, digamos, personas que por ahí empiezan los procesos porque están pensando que lo que hacen a lo mejor les gusta, pero no ganan el suficiente dinero, entonces hay que ayudarlos a pensar diferentes alternativas como para poder establecer puentes y nexos para poder generar más dinero, personas que a lo mejor tienen estos preconceptos de la familia que no los apoyan, y ahí se hace mucho más duro, porque es como que ayudarlos a remontar toda una situación de poco apoyo de tu red que uno espera que te banque de alguna forma, ¿no? Entonces hay mucho de eso y digamos, y sí, hay que trabajar mucho sobre uno mismo y ganar seguridad, que lo logramos a través del proceso, investigando, proponiendo, buscando alternativas y generando cuestiones para que las personas se puedan conectar consigo mismas y puedan ahí buscar y hacer nexos y puentes y cuestiones que, si te digo, las cosas que salen son maravillosas también. O sea, personas que unen dos tipos de trabajos y encuentran, digamos, tienen dos actividades en paralelo y vemos la forma de cómo se pueden unir para que no se disipe la energía en dos emprendimientos distintos y puedan ver la posibilidad de trabajar en una sola cosa. O personas que están en la búsqueda de un cambio que algunos no saben ni para dónde, y sobre eso trabajamos también, ¿no? O sea, con conectar con lo que es importante para ellos, como para poder entender por dónde puede pasar. ¿Y tenés algún caso de alguien que entró con una profesión y salió con algo totalmente diferente? Sí, que decís, tengo un montón. Pero este es un descubrimiento. Tengo un montón. Tengo casos, mira, tengo casos de gente que, por ejemplo, un chico que era farmacéutico, y trabajaba y tenía un alto puesto en el área de calidad de un laboratorio. Uh-huh. Y en realidad en paralelo él tenía una carrera de actor. En paralelo él se dedicaba a la actuación, digamos, vocacional básicamente, ¿no? O sea, sin ganar plata, es como que lo hacía así. Y en realidad lo que terminó pasando en el proceso fue impresionante, porque terminó sucediendo que él se conectó con su deseo de ayudar al otro, que lo tenía como muy fuerte, pero que no había aparecido en su vida hasta ese momento. Y se formó en coaching y empezó a trabajar como coach, y ahora ayuda a otras personas en sus transiciones y en sus procesos, digamos, vocacionales, ocupacionales, coaching de vida, hace también, digamos, montones de esas cosas. Ahora es el que me vino ahora como a la mente, pero debo haber otros casos ahí que puedo pensar como para traerte, pero es interesante cómo algunas personas van descubriendo otras cosas que tenían en sí mismos, que no habían aparecido por ahí por un mandato familiar, porque tenés que recibirte, trabajar, ganar plata y, digamos, no sé, colaborar con la casa o montones de cosas. Y otros, digamos, y el poder reconectarte con vos mismo hace que aparezcan estas cosas que estaban dormidas y que en realidad son las que te van a hacer más feliz y donde aparece el verdadero disfrute. Y entonces las personas, ahí cuando pueden conectar, es cuando se animan. Sé que estás en una iniciativa de Fuerza Mujeres, sí, correctamente, y la verdad que quería preguntarte cómo se acompaña en ese sentido, en este caso, ¿no? Lo que es la carrera, lo que es la orientación, cuando todavía en el mundo del trabajo sigue habiendo, ¿no? Bastante inequidad en algunos casos. Mira, Fuerza Mujeres Argentina es una asociación civil que dirige Betiana Velas, que es además amiga personal mía y que está hace muchos años. Yo estoy desde el momento cero, porque estoy desde antes de que cuando ella estaba, que la fundaba, digamos, ¿no? Así.
Y yo colaboro con un programa que se llama Acción por Retorno al Empleo, en el que ayudamos. Fuerza Mujeres tiene como 2 diversidades importantes: mujeres mayores de 45 años, con lo cual tenemos ahí también este otro, digamos, tema que tiene que ver con la edad, ¿no? O el edadismo, como se lo llama también. Tuvimos a alguien de Silver Economy Sí. hace unas semanas y la verdad que es algo súper en la agenda porque se empieza a ver, primero, todavía ciertos sesgos de las organizaciones, pero por otro lado una fuerza laboral muy potente, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Y que hay que ver esos desafíos cómo cubrimos, ¿no? Totalmente. Y un poco lo que Fuerza Mujeres busca es con sus programas, tiene un programa también de emprendedurismo, pero básicamente es dar herramientas a las mujeres para poder reinsertarse. Y vos te encontrás con mujeres que a lo mejor, bueno, por la particularidad de lo que es la constitución familiar de hace 20 años, no es lo mismo que ahora, donde en muchas familias varones y mujeres comparten la responsabilidad tanto de la crianza como de lo que es el aporte económico, digamos, las tareas de cuidado del hogar, etcétera. Estas personas, estas mujeres que tienen más de 40 y pico de años, en sus inicios familiares y todo eso, posiblemente, bueno, se apartaron del mercado laboral y les cuesta mucho volver, les cuesta mucho. Entonces tratamos de darles muchas herramientas desde incorporamos la inteligencia artificial, o sea, incorporamos cómo hacer un currículum que pueda pasar los ATS, digamos, ¿no? Incorporamos, o sea, los modelos de currículum que sí lo pueden pasar, herramientas desde también manejo emocional, trabajo sobre la marca personal, cuestiones que tienen que ver con cómo ayudar a las mujeres a volver a prepararse para el mercado laboral. En algunos casos tenemos estas, digamos, personas que bueno, estuvieron apartadas por mucho tiempo. Otras a lo mejor están desde hace algún tiempo más corto, pero también se encuentran con estas dificultades, ¿no? Y ahí, por ahí me parece que uno de los temas que vos decías, lo de la economía plateada, es súper importante también que el mercado laboral actual se flexibilice más, digamos, el mercado. Las empresas, ¿no? Las organizaciones valoricen. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida cambió. No es la misma que cuando se generaron las leyes de a qué edad te tenías que jubilar. Uh-huh. Entonces, ahora la gente, no voy a decir mi edad, pero yo me siento altamente productiva y tengo muchos años más por delante en los que considero que puedo seguir aportando cosas interesantes al mundo del trabajo. Entonces, pensar que una persona, cuando la expectativa de vida era, no sé, 70 años, 80, no, ni siquiera 80, 70 y pico de años, se tenía que jubilar a los 60, 65, era una cosa. Ahora, a los 65 años, la gente está en su plenitud. Sí, su plenitud, totalmente. Entonces, es como que, cómo las empresas, las compañías, las organizaciones tienen que reconocer esto y ver cómo se pueden adaptar y flexibilizar para poder tener mayor valor agregado entre la gente que quieren, digamos, en sus empresas, porque también lo que pasa es que los chicos más jóvenes quieren, digamos, toda la flexibilidad del mundo. Entonces, vos tenés chicos sin experiencia que ponen un montón de condiciones para ingresar al mercado laboral, porque si no, se dedican a hacer sus propios emprendimientos. Uh-huh. Y tenés gente muy valiosa en la otra punta, digamos, ¿no? del espectro de edad, que sabe mucho, tiene mucho conocimiento acumulado, viene de haber pasado por distintos lugares y que se encuentra con la imposibilidad de hacer sus aportes. Entonces, ahí me parece que también hay algo para pensar con relación a las organizaciones. En este sentido. Ni hablar, ¿no? Y bueno, no deja de ser responsabilidad porque en definitiva el Estado tiene una responsabilidad en general en mercado de empleo, pero no dejan de ser los privados los que terminan, ¿no? Moviendo la aguja. Hablaste de ATS y estamos hablando un poco de lo que es inserción. Sí. ¿Qué rol juega la marca personal, ¿no? Al momento de conseguir un empleo? O sea, si es relevante, no es relevante. Digo, se habla mucho de marca personal. Hay bastante, o sea, ¿no? De respecto de lo que es el mercado alrededor de la marca personal. ¿Cuánto juega al final, ¿no? O sea, como para ser contratado? Juega mucho y juega mucho
trabajar la marca personal desde adentro, digamos, ¿no? O sea, desde lo que tiene que ver con profundizar en el autoconocimiento y saber bien, digamos, dónde están tus puntos fuertes, dónde están las brechas de lo que el mercado pide y lo que vos tenés como fortaleza, digamos, y tenés como oportunidad para trabajar y entender qué podés trabajar en esa brecha para poder llegar a lo que el mercado está pidiendo y qué a lo mejor no, digamos, ¿no? Pero juega mucho, para mí eso tiene un papel muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver también con la autopercepción y de la autopercepción a cómo nos perciben los demás. O sea, pensá que, digamos, o sea, es una frase, como decía Mirta, como te ven, te tratan, digamos, ¿no? Entonces, es una frase muy, muy amplia. Esa, muy amplia, pero de algunas maneras... te maltratan y si te ven bien te contratan. Lo que podríamos decir, pero lo que tiene que ver es esto, o sea, si vos no hablas de vos mismo, lo va a hacer otro. Sí. No lo va a hacer otro. Entonces, uno tiene que aprender, es un ejercicio, a trabajarla, a reconocer sus propias fortalezas, a reconocer, digamos, qué aspectos, qué gaps hay como para poder desarrollar, pero sobre todo a mostrarse en un mercado que cada vez está más salvaje en ese sentido, ¿no? También. Es como, ayer tuve el taller de Fuerza Mujeres, y una de las mujeres me decía, no comprendo la lógica de LinkedIn. Me decía, no la comprendo. Digo, bueno, lo que pasa es que también va cambiando todo el tiempo, le digo, porque tienen, hasta hace poquito, la idea era si el algoritmo te subía si hacías determinado tipo de interacciones, después cambia a hacer otro tipo de interacciones, después cambian a las historias más personales, más que viene, que vos decís, bueno, una red profesional, ¿por qué habría que hablar de las experiencias tan personales? Totalmente, se va moviendo, incluso creo que hay se da un debate medio silencioso, ¿no? Respecto de qué postear y qué no postear en LinkedIn, ¿no? En algún punto ves personas que es como más instagramiable, ¿no? En LinkedIn que otros. Digo, es un juego del algoritmo, pero en algún punto, bueno, ¿dónde está el límite entre lo que es personal, laboral, ¿no? Exacto. Ahí, bueno, yo también tengo una posición tomada, que es mía, pero que me parece que sigue siendo una red profesional. Entonces, digo, me parece que hay cosas que no corresponden, pero bueno, a algunos les funciona. Entonces, hay que ver ahí también eso, creo yo, ¿no? O sea, la autenticidad en algún punto. Exacto. Es como decir, bueno, yo creo que ¿cómo te juega si es vos? auténtico, ¿Sí? bueno, o sea, si te sale naturalmente, bárbaro. Ahora, si no te sale y tenés que ponerte en una postura para que el algoritmo, y ya no sirve. Digamos, quizás tu mercado no esté ahí, quizás tu mercado esté en otro lado, digamos, ¿no? Donde vos te puedas postular. Exacto. Porque además no hay que olvidarse, Mariano, que en todo esto la red de contactos es, digamos, un elemento fundamental a la hora, digamos, sobre todo después de determinada edad, ¿no? Básicamente, las posiciones laborales, los puestos, digamos, las posibilidades laborales se dan muchísimo más a través de nuestros contactos, de gente que conocemos, que conoce a otros, la gente que ya te conoció trabajando y que sabe cómo trabajás y que le puede contar a otros, che, yo la conozco, sé cómo hace las cosas, podés tenerlo en cuenta. Es distinto que una postulación fría. No, ni hablar. Hablaste del World Economic Forum y de habilidades del futuro. ¿Cuáles son las top 3 habilidades que ves que hay alguien que está empezando a reconstruirse, o mismo si uno está en el camino, ¿no? de las organizaciones, tendría que estar desarrollando? Mirá, justamente lo que publicó el Foro Económico Mundial tiene que ver, las 3 primeras están relacionadas con competencias digitales, uso de inteligencia artificial y Big Data, la otra no me acuerdo, ciberseguridad, y la tercera tiene que ver con alfabetización digital. O sea que el que no tenga, digamos, no esté alfabetizado digitalmente, difícilmente puede acceder. Después viene el pensamiento creativo y después siguen estando vigentes, por suerte, las habilidades blandas, que no sé por qué sale el nombre de blandas. Sí, hace tiempo también se dice Power Skill, justamente para darle una vuelta. Exacto, pero digamos que tiene que ver con habilidades humanas, digamos, ¿no? Básicamente, que tiene que ver con la resiliencia, con el trabajo en equipo, con la tolerancia a la ambigüedad,
que a la frustración, que es bastante importante. Así que yo diría que ese combo, es un digamos, combo. ¿no? Ese combo de, digamos, lo digital hay que aprenderlo y hay que estar a la altura de las circunstancias, no perder nuestra calidad humana y no perder lo que nos hace realmente diferente de las máquinas todavía, y poder usar la creatividad también en algún punto, que me parece que es la posibilidad de poder unir los dos mundos también, ¿no? O sea, unir un poco lo que tiene que ver con lo digital, con lo que tiene que ver con lo analógico o lo humano. No, yo digo que el commodity va a ser, o sea, por supuesto, manejar la tecnología y que la tecnología resuelva cosas. La diferencia va a estar en lo personal, en la creatividad, en lo que nosotros podamos impregnar a la tarea que hagamos. Totalmente. Es una transición, pero creo que, bueno, vamos para ese lado. ¿Dónde te encontramos en las redes? Bueno, tengo mi página web que es pulsocoaching.com. Uh-huh. Y después en LinkedIn es Marina Calaitjian, todo junto. Ahí dejamos ahí la bajada. Y después tengo también la cuenta de Instagram, que todavía tiene poquito contenido, pero que de a poquito se va armando, que es @pulsocoaching. Buenísimo, y bueno, recomiendo mucho porque sos de postear, o sea, y sos de publicar contenido, así que los que quieran seguir y ampliar un poco más este conocimiento, aprovechen esas redes. Estuviste hace poco en el World Happiness Fest. Sí. Contanos esa experiencia, ¿qué fuiste a hablar? ¿No? Y también, bueno, con alguna idea que te trajiste. Mirá, fue muy lindo, se hizo en Buenos Aires el jueves 13 de noviembre, Uh-huh. en Ciudad Cultural Conex, el World Happiness Fest, que duró solo ese día, y yo ahí presenté un workshop que se llamaba Elegir con Sentido, ¿no? Que estaba como muy destinado a acompañar a los padres que acompañan a sus hijos adolescentes, ayudarlos a esta transición de la elección ocupacional. Muy linda experiencia, mucha energía, muchas cuestiones relacionadas con, digamos, con el sentido, con el propósito, con la felicidad. Y la felicidad, yo digo que a veces hay como una malinterpretación, ¿no? Se piensa como que es algo banal, y no lo es, porque la felicidad tiene que ver en algún punto con la percepción subjetiva del bienestar, ¿no? Y si uno está bien, digamos, y el bienestar lo buscamos todos, ¿por qué no habríamos de hablar de buscar también la felicidad? Y la semana siguiente se hizo el Congreso de Bienestar, Educación y Tecnología en Córdoba, también de la misma fundación, de la World Happiness Foundation, y fue impresionante, muchos ponencias con datos científicos, médicos, psiquiatras y médicos clínicos que están haciendo un abordaje completamente holístico con relación al tema del bienestar, donde vos ves que interactúan el cuerpo médico con psicólogos, con la realización de mindfulness, con distintas disciplinas y otras ciencias, como para poder dar una respuesta más general y pensar desde el bienestar, porque también el pensamiento médico y el pensamiento del psicólogo era un poco así, en que la gente viene cuando ya está arruinada, claro, digamos, ¿no? O sea, viene a terapia. Si no es con la ambulancia. Viene a terapia o va a ser atendida por el médico cuando le duele algo. Y, digamos, se habló mucho, me parece que fue uno de los mayores insights, de trabajar no tanto en, digamos, no tanto en lo asistencial y no tanto en lo preventivo, sino básicamente en la promoción de la salud mental, promoción de la salud física, poder dar herramientas a todos y todas para que puedan tener acceso a, digamos, a una vida mejor. Así que fue interesantísimo, muy lindo. No, seguramente, bueno, muy lindo. Seguramente seguirías contando de estos temas. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejarnos? Bueno, te traje un regalito, sí, que tienes una tarjetita que dice como el decálogo de elegir con sentido. Y me parece que lo que está bueno como para tener en cuenta es que uno tiene que aprender a conocerse, ¿no? O sea, creo que la conexión con el trabajo
tiene que ver con la reconexión con uno mismo. Y que en esa reconexión es donde van a aparecer las mejores ideas, las mejores propuestas, las mejores alternativas y la posibilidad de hacer una elección lo más sana posible. Bueno, la verdad que es una oportunidad, creo, para remirarnos hacia adentro, así que está espectacular. Te agradezco mucho que hayas venido, todo lo que nos dejaste, gracias por el regalito y seguramente en alguna otra oportunidad estés por acá. Muchísimas gracias, Mariano, por la invitación, de verdad lo agradezco un montón y me encantaría volver cuando vos quieras. Al contrario, gracias a vos. Bueno, nos vemos, gracias. Chao.